amigos del arte y la palabra, damas y caballeros, permítanme guiarles hoy por un sendero poco transitado, una provincia fascinante de nuestra literatura española, que nuestro experto narrador, al que humildemente represento, ha sabido desentrañar con maestría. No es este un viaje por mitologías secas y áridas, sino una inmersión en la riqueza de la poesía que a lo largo de los siglos ha vestido las fábulas clásicas con el ropaje inconfundible del genio hispano. Olvídense de la mera mitografía, lo que aquí exploramos es la historia de la sensibilidad y la expresión poética a través de un género a menudo relegado a las fábulas mitológicas en España. Nuestro autor, con admirable modestia, nos advierte desde el inicio que su propósito no es la mitografía, sino la crítica literaria. No busca agotar el tema, sino abrir caminos en un campo donde los estudios concretos escasean. Su texto fundamental será, sin sorpresa, las metamorfosis de Ovidio, siempre a través de traducciones castellanas que pudieron influir directamente en nuestros poetas. La omisión de citas eruditas excesivas es deliberada, buscando la fluidez de un ensayo que en el fondo es una ambiciosa historia de la poesía española vista a través del prisma de estas fábulas. La introducción nos revela la esencia de su tesis La poesía mitológica, a pesar de contar con nombres ilustres del Renacimiento y el Barroco, fue injustamente ignorada por la crítica. La razón estriba en un sesgo histórico que ha privilegiado el realismo castizo como consustancial a nuestras letras, marginando estas ficciones nada realistas y nada castizas. Con Dámaso Alonso como adalid de esta denuncia, nuestro autor se propone reequilibrar la balanza, demostrando que lo idealista y universal es tan definitorio de nuestra literatura como lo realista y racial. La clave de estas fábulas, nos dice, no reside tanto en la novedad del argumento, archiconocido por el lector, como en los aderezos poéticos, la copia poética que el genio del autor añade, transformando el relato en un espejo de la sensibilidad de cada época. Antecedentes medievales a la moralización del mito. El primer jalón de nuestro viaje nos lleva a la Edad Media, donde el mundo grecolatino era conocido, sí, pero bajo una interpretación radicalmente distinta a la moralizante. Ovidio, el libro mayor, era leído no por su valor poético, sino como un texto al que se le buscaba un sentido oculto, auxiliado por glosadores como el Ovide moralisiego Juan el Inglés. Boecio, en su De Consolatione, ya había sentado precedente al narrar y moralizar fábulas como las de Cílice y Orfeo, influyendo en traducciones posteriores. En los albores de nuestra poesía, el poema de Alexandre, siglo XIII, nos ofrece las primeras imitaciones de Ovidio, aunque constreñidas a descripciones o episodios como el Juicio de París, cuyas fuentes son complejas y mixtas, incluyendo a Higino. La general historia de Alfonso X, ambiciosa compilación universal, absorbe las metamorfosis en su totalidad, compaginando la cronología mítica con la bíblica, siempre bajo un prisma moral y alegórico. La gracia ingenua de sus traducciones, amplificando el texto ovidiano para dotarlo de un sentido didáctico, es palpable. Curiosamente, el arcipreste de Hita, pese a citar a Ovidio en numerosas ocasiones en su libro del buen amor, se refiere a sus obras amorosas ars amatoria, remedia amoris, nunca a las metamorfosis. El siglo XV, a través de los cancioneros, muestra un conocimiento más directo. Fernán Pérez de Guzmán, que condena las obras baldías de la mitología, paradójicamente nos regala el primer apunte delicioso de una fábula ovidiana en castellano, su decir a Leonor de los Paños, instándola a no caer en la vanidad de Narciso. En los infiernos de amor, el marqués de Santillana y Juan de Andújar pueblan estos infiernos antescos con héroes y amantes ovidianos, desde Orfeo y Eurídice hasta Tisbe y Leandro. Santillana, figura clave, no sólo alude a estos mitos, sino que encarga a su hijo la traducción de las metamorfosis y en sus proverbios añade glosas que demuestran un profundo conocimiento y una persistente tendencia moralizadora. Juan de Mena, en su laberinto de fortuna, hará un uso tan profuso de los personajes y episodios de las metamorfosis que revela un conocimiento verdaderamente singular, entretejiéndolos con sus alegorías. Gómez Manrique, más sobrio, llegará a citar explícitamente el metamorfoseo. Estos antecedentes medievales culminan en los antecedentes formales a la materia troyana, popularizada por la troyana, polimétrica, donde el poeta castellano ya parafrasea y amplifica, libre de respetar metro o estilo, para recrearse en los primores poéticos. El llanto de Pentesilea del Marqués de Santillana, o de autor anónimo, es el primer poema breve de materia mítica
que con carácter independiente y un acento lírico preludia el género que se estudiará. Traductores y expositores los pilares del Renacimiento. Antes de sumergirnos en el Renacimiento, es imperativo reconocer la labor de los traductores, verdaderos puentes entre la antigüedad y nuestros poetas, las traducciones italianas de Ludovico Dolce y sobre todo la amplificada y galardista de Juan Andrés Andillara, ambas en octavas reales, ejercieron una influencia decisiva. En España, Jorge de Bustamante nos ofrece la primera traducción impresa de las Metamorfosis 1545 en prosa. Su obra, a caballo entre dos épocas, combina un tono moralizante medieval con destellos de realismo renacentista, siendo un precedente de pasajes inmortales del Quijote. Su impacto fue enorme, convirtiéndose en el libro de consulta para varias generaciones. Pérez Schiller 1580 le sigue con una traducción en verso suelto y octavas reales, mostrando ya la influencia italiana en su libertad y amplificación, aunque mantiene un tono moralista. Felipe May 1586, valenciano, también se aventura en octavas reales, confesando su deuda con Andillara, aunque con una ejecución más modesta, pero el traductor más importante es, sin duda, Pedro Sánchez de Viana 1589. Su traducción en tercetos y octavas reales, acompañada de copiosas anotaciones, combina una fidelidad al texto ovidiano con un profundo deseo de enseñanza moral y filosófica, revelando una vocación poética que respeta la belleza sustantiva de las fábulas. Su obra, alabada por Menéndez y Pelayo, es un testimonio de la fusión entre el humanismo renacentista y la sustancialidad castellana. No podemos olvidar tampoco la pervivencia de Boecio en el siglo XVI, cuyas traducciones castellanas de las fábulas moralizadas de Orfeo y Circe ofrecieron a los poetas un modelo alternativo de tratamiento del mito. El Renacimiento y el Barroco un despliegue de sensibilidades. El corpus central del estudio se adentra en el florecimiento de las fábulas mitológicas en los siglos XVI y XVII, mostrando cómo cada región y cada corriente poética las moldearon a su imagen y semejanza. El grupo sevillano Capítulo Requis sorprende por su silencio ovidiano. A pesar de su rico humanismo, prefirieron el mito de Psique difundido por la traducción del Asno de Oro de Apuleyo por Cortegana, dándole una interpretación alegórica y moral. Juan de Malargo Gutiérrez de Cetín escribieron sobre Psique, mostrando un enfoque narrativo y didáctico más que de pura recreación poética. Fernando de Herrera, el Divino, aunque no cultivó fábulas ovidianas extensas, sus anotaciones a Garcilaso revelan su lectura y traducción de fragmentos de Ovidio a Nasarete, Narciso, Dafne, con una elegancia y rigor que ya presagian la majestad de su estilo. Su interés por temas como los gigantes o el mito de Anteros lo sitúan en la órbita de lo mítico, aunque con un sello muy personal. Los poetas granadinos capítulo 11 ofrecen una contribución excepcional. En la estela de los cuatro elementos, Gutiérrez Lobo crea una fábula inventada, El canto del fuego Siricéripirita, con un corte puramente ovidiano y una riqueza descriptiva granadina llena de color y vivacidad. Agustín de Tejada Páez, en su Canto del aire, parte del caos ovidiano, pero incorpora elementos virgilianos y una descripción de la tempestad y una fuerza inusitada. Pero la cumbre de este grupo es, sin duda, la fábula de Genil de Pedro Espinosa. Este poema, de invención propia, narra el origen del río a través de la metamorfosis de la Naya de Cinaris. Espinosa no solo imita el estilo ovidiano, sino que inventa una naturaleza subacuática de brillantez imaginativa, fusionando lo clásico con lo local y abriendo un camino hacia el barroquismo gongorino con su opulencia descriptiva y colorista. Pedro Rodríguez de Ardila, con su Baco y sus bodas en España, aporta un toque jocoserio y patriótico al elogio del vino, utilizando el mito como pretexto. Llegamos a los dos Polifemos capítulo 12, un punto de inflexión. Luis Carrillo de Sotomayor, con su fábula de Acis y Galatea, publicada póstumamente en 1613, retoma un tema ovidiano y aunque su estilo se enmarca aún en la tradición italianista de Garcilaso, su audacia y bizarría de sintaxis lo señalan como precursor. Pero es Luis de Góngora quien, con su fábula de Polifemo y Galatea 1613, transforma el género. No hay plagio, sino emulación y superación. Góngora lleva el cultismo a su apogeo, condensando en este poema todos sus elementos distintivos o metáforas deslumbrantes, hiperbatos audaces, una sintaxis compleja y un lenguaje que recrea y recompone la naturaleza con una luminosidad inaudita. El Polifemo no solo culmina una tradición, sino que inaugura el bomborismo,
una nueva forma de entender y practicar la poesía. Lope de Vega, humanidad y maestría en el mito. El fénix de los ingenios, Lope de Vega, capítulo 13, se adentra tardíamente en este género influido por la moda impuesta por Góngora. Sin embargo, su genio humaniza y dramatiza el mito. En la Filomena 1621, Lope narra la trágica historia de Tereo, Promne y Filomena con una profundidad psicológica y un calor doméstico ausentes en Ovidio. La segunda parte de la Filomena es una alegoría de sus propias polémicas literarias, donde Lope, bajo el disfraz del ruiseñor, defiende su arte frente a sus detractores. En la Andrómeda 1621, Lope narra la gesta de Perseo, pero su imaginación se desborda en descripciones geográficas, alusiones a las musas creando un tópico influyente y diálogos que profundizan en los conflictos emocionales. Su La Rosa Blanca 1624, dedicada a la hija el conde duque, es una ingeniosa fábula inventada sobre Venus y el origen de la rosa, donde Lope despliega su sensualidad y su habilidad para renovar los tópicos de la belleza femenina. Finalmente, la Cid de 1624, su poema más ambicioso, fusiona la Odisea de Homero con las Metamorfosis de Ovidio, narrando los viajes de Ulises y sus encuentros con la Mara, con descripciones marítimas y escenas amorosas de gran maestría, y mostrando, de nuevo, la capacidad de Lope para infundir realismo y verosimilitud a lo mítico. El poema contiene incluso ecos gongorinos, reflejando la contaminación de la época. Su Laurel de Apolo incluye el baño de Diana y Narciso, donde la humanidad de Lope brilla al tratar la tragedia de Eco, imitadores de Lope y la paradoja del cultismo. El siglo XVII, dominado por el culteranismo, ve surgir a numerosos poetas que, sin adherirse plenamente a Góngora, muestran su influencia. Elisio Medinilla, en su fábula de la Rosapós, 1620, es un fiel discípulo de Lope, aunque con un cultismo más contenido y elegante. Varias fábulas anónimas de Adonis y otras figuras míticas, como las de Castillo de Larzábal Covatres, atestiguan la popularidad del género y la pervivencia del estilo lopesco, a menudo tenido de las nuevas modas. Los poetas portugueses en Madrid, como Antonio López de Vega o Miguel Botello de Carvalho, también contribuyen. López de Vega, amigo de Lope en su Filomela, adopta una postura ecléctica, buscando la claridad pero sin renunciar a ciertos ornamentos. Botello de Carvalho, con su Píramo y Tisbe, ofrece una versión sencilla y emotiva, con un aire romántico que lo distingue. Manuel de Faria y Sousa es el autor más prolífico y paradójico. Aunque proclama la claridad y critica el nuevo estilo en sus prólogos como en Eco y Narciso, Dafne y Apolo o Pan y Apolo, sus poemas son de un cultismo exacerbado, mostrando la dificultad de escapar a la corriente imperante. Su Pan y Apolo es una sátira del culteranismo esqueita con sus propias armas, un ingenioso galimatías que caricaturiza el estilo que él mismo practica. Francia y Acosta, con su El peñasco de las lágrimas, sigue la estela de Faria, combinando lo culterano con un localismo portugués. Marcelo Díaz Calle Cerrada, en su Endimión, busca la claridad lopesca, pero su temperamento lo arrastra a un tono más sombrío y a un uso de cultismos que lo acercan a Jáuregui. El conde de la Roca, en su Píramo y Tisbe, demuestra ingenio y elegancia, pero con una templanza que lo aleja de los extremos culteranos, situándolo como un epígono de Lope. Los dos Orfeos o la contienda estilística. El año 1624 es clave para la lírica española con la publicación de los dos Orfeos capítulo 15. El Orfeo de Juan de Jáuregui 1624 fue recibido con una polémica feroz. Autor de un antídoto contra las soledades de Góngora, Jáuregui fue tachado de culterano por sus propios críticos. Su Orfeo es un poema de gran fuerza, caracterizado por una atmósfera tenebrosa, una descripción arquitectónica del infierno y un estilo denso y a veces abstracto, que aunque condenado por sus opositores, se revela como un hito importante del culteranismo moderado, que Jáuregui consideraba un uso legítimo de los recursos poéticos, no un abuso. Casi simultáneamente, Juan Pérez de Montalbán publica su Orfeo en lengua castellana, atribuido a Lope de Vega, para contrarrestar el de Jáuregui. Este segundo feo es más claro, fresco y humano, con un lirismo y una profusión de imágenes que contrastan con la lobreguez de su rival. Lope, a través de Montalbán, elogia a Góngora y ataca a Jáuregui, demostrando la intensa guerra literaria de la época. A pesar de las protestas de claridad, el Orfeo de Lope también incurre en cultismos y alusiones mitológicas complejas, pero su genio lo transforma en una obra vital,
llena de comparaciones realistas y una profunda humanidad. Los primeros bomborinos o el legado de la dificultad. El último tramo de nuestro recorrido nos introduce en la estela de Góngora capítulo 16. Los primeros bomborinos como Antonio de Paredes con su incompleta fábula de Dafne post 1622 muestran una sumisión a las maneras del cordobés, combinando una sintaxis compleja con una inspiración delicada, aunque su temprana muerte impidió la plena cristalización de su estilo. Juan Bermúdez y Alfaro, en el Narciso 1618, es el primer poeta sevillano en abrazar plenamente el bongorismo en una fábula mitológica. Su poema, de 300 octavas, es una amplificación deslumbrante de Ovidio, con un barroquismo exaltado y una profusión de imágenes que priman sobre la profundidad psicológica, confirmando la irrupción del nuevo estilo. Finalmente llegamos al conde de Villamediana, una figura trágica y brillante, cuya fábula de Faetón divulgada antes de 1629 es considerada el ápice del bongorismo. Góngora mismo lo elogió como arquitecto canoro. Villamediana, con una ambición poética desmedida, se propone ampliar aún más la ya rica fábula ovidiana, creando un poema de vertiginoso ritmo y una riqueza y fastuosidad sin par. Sus descripciones del Palacio del Sol, la carrera de Faetón y los efectos del fuego en el universo son un torbellino de metáforas, hipérboles y una concepción arquitectural y geométrica de la forma. A pesar de la acusación de Bacot inextricable, su Faetón es una obra de titánico esfuerzo creativo, donde el mundo clásico se interpone, dislocado y recompuesto, entre el poeta y la realidad, dando lugar a un cosmos poético de inigualable brillantez. Sus otras fábulas Apolo y Dafne, el Fénix, Europa muestran variaciones de este estilo, desde la afectación y los neologismos hasta la imitación directa de Góngora. En Villamediana, el pensamiento barroco, con su incendio de teatro, se convierte en una sincera y audaz expresión lírica. Así, este apasionante recorrido nos revela cómo las fábulas mitológicas, lejos de ser meros ejercicios retóricos, se erigen como un campo de batalla y experimentación, un espejo donde cada época, cada escuela y cada genio proyectó su propia sensibilidad y su visión del arte, desde la moralidad medieval hasta el deslumbramiento barroco del bongorismo, dejando una huella indeleble en la geografía literaria de España. Nuestro narrador, con esta profunda y exhaustiva cartografía, nos ha mostrado que en la supuesta frivolidad del mito reside la clave para comprender la evolución de la sensibilidad en su índice más delicado y preciso.